Buenas tardes, noches a todos, ¿cómo están? Me presento para todos aquellos que no me conocen. Soy su servidor Javier Morales, gerente de ventas y desarrollo de mercado para USANA México, y les quiero dar la más cordial bienvenida a este Zoom de martes a las 7 de la tarde. Y antes de presentar a nuestra panelista el día de hoy, quisiera que nos saludara a todos nuestra directora directora general, para México, a Karen Sánchez. Karen, ¿cómo estás? Muy bien, Javi, ¿tú cómo estás? Muy bien también, gracias. Muchísimo gusto en saludarlos y saludarlos a todos ustedes. Ya estábamos esperando con muchas ganas a Gaby. Gaby, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar acá, porque desde luego, pues este es un tema que siempre nos suena a todos como que es un tema en el que tenemos que aprender más y queremos aprender más y tener siempre más información al respecto. Entonces, creo que es importante decir que es parte, ¿no?, de las sesiones que hemos llevado a través del proyecto médico, pero que ahora estas sesiones precisamente están adecuadas en términos del material para que los que no somos profesionales de la salud podamos tener una comprensión más amplia de este tema. Muchísimas gracias por estar aquí. Les recuerdo que estamos en vivo en Facebook Live también. Estamos transmitiendo ahí. Así es que adelante, Javi. No tengo nada más que decir, más que cederle la palabra a ti y a Gaby. Muchas gracias, Karen. Como siempre, un placer. Gaby, permíteme presentarte como es debido. Vamos a leer parte del currículum de Gaby. Gaby, gracias. La doctora Gabriela Sáez, médico internista, médico general egresada de la Facultad Mexicana de Medicina de la Universidad La Salle, especialidad en medicina interna en el Hospital Ángeles del Pedregal, Universidad La Salle, diplomado en nutrición clínica, consulta privada en la Ciudad de México, Hospital Ángeles Acoxpa y Hospital San Angelín de Universidad. Y por si fuera poco, líder oro de USANA. Muchas gracias por estar con nosotros, y como bien dijo Karen, esto es parte de las pláticas que se les dan a los doctores, pero esta llevada para los distribuidores. Muchas gracias, Gaby, y el micrófono y la pantalla es tuya. Gracias a todos. Muchísimas gracias, Javier. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Pues como siempre es un honor la invitación por parte de USANA para poder seguir compartiendo pues el conocimiento médico, ahora un poquito más digerido para pues aquellos que no son profesionales de la salud, que eso no quiere decir que no puedan aprender y recomendar una suplementación adecuada, ¿no?, y de manera dirigida. Y pues si bien este proyecto empezó con una intención como de hacer conciencia en los profesionales de la salud para que aprendamos a suplementar, o cuando menos, yo siempre digo, que no nos estorbemos entre nosotros para justamente poder llevar a cabo una suplementación adecuada, pues bueno, vamos a entrar en materia. Entonces voy a apagar mi video porque siempre digo que como buena niña me distraigo viendo la pantalla, ¿no?, para ver cómo me estoy viendo. Entonces, pero aquí voy a andar. Perfecto, entonces vamos a hablar hoy del omega 3, que realmente el componente, si por ahí alguien tiene prendido su audio, su micro, para que me ayuden, hay algo que está haciendo ruidito, ¿no? Entonces para que me echen la mano y no me distraiga y todos nos podamos concentrar en el tema. Entonces, siempre hablamos de la cuestión del omega 3 y es importante que más allá de que sea solo omega 3, la suplementación con EPA y con DHA, de forma tal que pues a manera introductoria vamos a hablar un poquito de lo que son las grasas, ¿ok? Las grasas tienen diferentes funciones en nuestro organismo. Una de ellas es una función energética, ya que nos aporta calorías, ¿no? Cada gramo de grasa nos aporta 9 kilocalorías. Tiene una función estructural, que la comentaremos un poquito de manera breve más adelante, con respecto a cómo se sitúa como parte indispensable, parte importante de la membrana celular, a manera de algo que nosotros denominamos fosfolípidos, que es súper importante para un adecuado transporte de nutrientes a través de la célula y de eliminación de desechos. Funciona también a manera de transporte, y un término que se denomina palatabilidad, que es aquella posibilidad de que una sustancia nos genere mayor sabor, y esa es la razón por la cual las grasas pues tienden a ser como del gusto de muchas personas, ¿ok? Clasificamos nosotros a las grasas en diferentes términos, de acuerdo a los enlaces, ¿no?, que tampoco los voy a hacer expertos en cuestión bioquímica, pero para que entendamos
Cuando nosotros hablamos de ácidos grasos saturados, son aquellos que por lo regular los encontremos a manera sólida en el medio ambiente y que vienen en alimentos de origen animal, exceptuando lo que son el aceite de coco, el aceite de palma, ¿ok? Va a aumentar el colesterol más allá que cualquier otro tipo de grasa y van a tener en nuestro organismo un efecto trombogénico, es decir, la posibilidad de generar coágulos o de generar placas de ateroma, que son las que van a generar oclusión en la luz de las arterias, aumentando la producción de colesterol. Entonces, prácticamente para que lo vayan, y espero no antojarle a nadie, ¿no? Pero para que vayan como poniéndolo, aterrizándolo, hablamos aquí, por ejemplo, de lo que serían un ribeye, ¿no? O sea, de las grasas animales que son altas en grasas. Después tenemos los ácidos grasos monoinsaturados. Estos suelen ser líquidos a temperatura ambiente y el característico pues es el aceite de oliva que está constituido por ácido oleico, perdón, y que prácticamente es cuando nosotros hablamos del omega 9. Y estos van a tener la posibilidad de disminuir los niveles de colesterol total y del colesterol LDL, que es el que denominamos nosotros el colesterol malo. Después contamos con los ácidos grasos poliinsaturados, que estos vienen de productos de origen vegetal, así como en pescados y mariscos. Y también forman parte primordial de las membranas de la célula y son precursores de una sustancia que, término médico, lo conocemos como prostaglandinas y que, como entenderemos en el transcurso de esta plática, las prostaglandinas tienen la capacidad de desencadenar la cascada inflamatoria en nuestro organismo, ¿ok? Y estos ácidos grasos son esenciales, ¿qué quiere decir? Que el cuerpo no es capaz de producirlos, por lo tanto los tenemos que ingerir. Dentro de estos ácidos grasos poliinsaturados vamos a tener dos que son los más importantes, que es el omega 6, en donde encontramos al ácido linoleico y el ácido araquidónico. Estos provienen de aceites como el girasol, de maíz y de algunos frutos secos como almendras e inclusive en algunos cereales. Y de nuestra competencia, pues tenemos el omega 3, que el omega 3 tiene, por un lado, el ácido linolénico, ojo que son dos términos diferentes. Omega 6 es linoleico y omega 3 es linolénico. Y este previene de las semillas, linaza, chía y también de algunos frutos secos. Y dos de los más importantes van a ser el ácido eicosapentanoico, que a partir de este momento lo vamos a abreviar como EPA, y el ácido docoxahexaenoico, que lo vamos a abreviar como DHA, que se encuentra presente en las grasas de pescados y mariscos. Prácticamente, cuando nosotros tenemos o recomendamos suplementación a base de omega 3, lo que nosotros tenemos que buscar en el frasco, en la etiqueta nutrimental, es que traigan una buena cantidad de EPA y DHA, para que quienes tengan a la mano su frasquito de Biomega, pues empiecen a leer la etiqueta y sobre todo para que si alguna otra persona cuestiona la cantidad que tenemos nosotros, pues vamos a empezar a entender por qué lo podemos defender, ¿ok? Entonces, el EPA y el DHA es prácticamente lo que nos vamos a centrar el día de hoy. Y finalmente tenemos los ácidos grasos trans, que estos son aquellas grasas, prácticamente cualquiera, pero principalmente son las grasas saturadas, las de origen animal, pero puede ser prácticamente cualquier grasa, que al ser expuesta al calor, cambia su composición. En el proceso de hidrogenización, a eso me refiero, que es el exponernos al calor, y que esto va a hacer que cambien la composición de los aceites, generando grasas trans, que son las más aterogénicas, es decir, que son las grasas que más se pegan a las arterias y que van a elevar los niveles de colesterol LDL, que nuevamente es el colesterol malo. Entonces, pues, nuestra recomendación, hablando específicamente de los aceites, cuando me preguntan, es que con qué aceite cocino, con cuál no cocino, etcétera, ya vimos cuáles son los recomendables, ¿no? Que algunos, y la idea sería de los aceites, sea consumirlos en crudo. Ahora no se trata de que los comamos a manera de purga, ¿no? Sino que sea constituyan, por ejemplo, los aderezos de una ensalada o un pescadito empapelado y ahí ponerle el aceite de oliva, ¿no? Es la manera en donde se podrían recomendar el consumo de los aceites para que nos den el aporte de omegas que nosotros queremos. Para cocinar, pues recomendamos el aceite de aguacate, el aceite de coco, el aceite de oliva, y estos principalmente porque son aquellos que van a tolerar más la exposición al calor, de forma tal que, pues, en altas temperaturas, ¿no? Lo pueden tolerar, pero también tiene que ser por periodos cortos. Entonces, para que me entiendan, ¿no? Cuando una persona sataniza la cuestión de consumir tacos, ¿no? Que el mexicano, pues, es muy taquero, específicamente no es que un taco sea malo. El problema de las taquerías es que utilizan un aceite que ha sido recalentado quién sabe cuántas veces, ¿no? Y hasta hay quienes les gustan lo que queda como al final, los rezaguitos. Y obviamente, pues esas son prácticamente ácidos grasos trans. Entonces, nosotros podríamos consumir carne de origen animal
magra, ¿ok? Porque hay bistec, arrachera y ribeye, ¿no? Entonces el bistec, que luego también tenemos esta idea de que las carnes animales son malas y no es cierto. Lo que pasa es que hay que buscar las grasas, las carnes magras y que sea cocinado con la menor cantidad de aceite posible o que sean al vapor o al horno, en donde no haya una exposición a la conversión de estos aceites a ácidos grasos trans que nos pueden dar un mayor nivel de aterosclerosis, de aterogénesis, que es esta cuestión de que se van endureciendo las arterias o se va pegando en la parte interna de la arteria, ¿ok? El ácido eicosapentanoico va a ser un componente, como ya mencionaba, principalmente de las membranas celulares, ¿ok? El hecho de que este constituya parte de la membrana va a permitir una adecuada permeabilidad, es decir, la célula tiene que tener esta característica de flexibilidad, de forma tal que permita el ingreso de sustancias que son indispensables para un adecuado funcionamiento celular y que permita la salida de aquellas que ya son de desecho. De forma tal que cuando los niveles de colesterol se empiezan a incrementar, pues este es sustituido por el ácido eicosapentanoico y entonces la membrana celular se va haciendo más dura, disminuyendo esta posibilidad de intercambio de nutrientes e eliminación de desechos. El EPA, cuando lo consumimos pues en su forma natural, pero tiene que ser una cantidad que ya hablaremos más adelante de dosis y de gramaje, inhibe la formación del colesterol malo, del colesterol LDL. Y esa es una de las principales razones por las cuales recomendamos parte del tratamiento en enfermedades cardiovasculares basadas en omega 3, principalmente que tengan EPA, ¿ok? Va a contrarrestar los efectos deleterios de los radicales libres. ¿Esto qué quiere decir? Lo explicaba creo que alguna vez en una de las pláticas. Cuando nosotros respiramos, la célula se oxida, ¿ok? Cada vez que nosotros hacemos esta respiración, que bueno, respiramos todo el día, estamos formando radicales libres. Anteriormente, cuando la comida nos nutría, ¿no? Obteníamos a través de los alimentos suficiente cantidad de antioxidantes para poder compensar y vivir en un balance. Eso desgraciadamente ahora ya no existe, no solamente por el tipo de alimentos, sino por la exposición a la contaminación, el estrés, en fin, N cantidad de factores. Y con la administración del omega, del EPA, vamos a contrarrestar estos radicales libres que cuando se encuentran en exceso, favorecen la formación de placas de grasa o plaquitas de ateroma, ¿ok? Y el EPA también es un precursor de prostaglandinas. Les comentaba yo hace un momento, y no pretendo hacer los expertos en química ni bioquímica, pero que las prostaglandinas son sustancias de nuestro organismo que van a permitir que nos inflamemos y que vamos a entender que la inflamación no siempre es dañina, depende, ¿ok? El otro componente importante de los suplementos a base de omega 3, o cuando menos el de omega de usana, es DHA, porque no todos los omegas, ojo, bien importante, no todos los omegas vienen combinados, ¿ok? Aquí hay que tener una combinación de EPA con DHA. Hay algunos omegas de uso comercial que tienen solamente EPA, hay algunos que ni siquiera tienen o que vienen combinaciones de omega 3, omega 6 y omega 9, que vamos a entender por qué esos no solamente no son buenos, sino que no son necesarios. Entonces, el DHA, que decíamos que es el otro componente importante del omega 3, lo vamos a encontrar en un menor porcentaje de nuestro cuerpo y prácticamente todo lo que es EPA se va a... No toda la cantidad de EPA se convierte a DHA, sino que para que nosotros podamos obtener DHA, tiene que estar convertido el EPA. Y el ácido linolénico, que es uno también de los componentes de omega 3, pues prácticamente no tiene importancia en los humanos, ¿no? Una vez que se ingiere, se va a convertir tanto en DHA como en EPA. Entonces, explicaba yo que tenemos 3 tipos de omegas, bueno, hay muchos, ¿no? Pero aquí vamos a enfocarnos en omega 3, omega 6 y omega 9. El omega 6, que el precursor de este es el ácido linoleico, es precursor del ácido araquidónico. El ácido araquidónico, todos tenemos en nuestro organismo ácido araquidónico, que este va a desencadenar la cascada de la inflamación, dependiendo del agente, ya sea agresor o protector al que nos estemos enfrentando. Su cantidad, que sí tenemos que tener cierta cantidad de omega 6 en nuestro cuerpo, ¿no? También permite una adecuada flexibilidad de la membrana y un término que denominamos señalización celular, que seguramente lo habrán escuchado en alguno de los webinars previos, en donde los permite que el cuerpo pueda prender o apagar ciertas células, ciertos factores, ciertas enzimas para poder llevar a cabo una adecuada función. Y esta va a desencadenar la reacción de inflamación más grave, ¿ok? O sea, es precursora, el ácido linoleico es precursor. Precursor me refiero a que es una sustancia que produce, que cuando se pasa de diferentes reacciones químicas, va a tener un producto final, y en este caso es una prostaglandina, que son sustancias que inflaman, ¿ok? La relación ideal en nuestro organismo debería mantenerse omega 6 de 4 a 5
versus omega 3 a 1. Desgraciadamente en el mexicano esto no pasa, ya que la alimentación, no voy a criticar al mexicano, hablemos de la población mundial, pero en general nosotros tenemos una alimentación que es altamente frita y grasienta. Y entonces esto genera que nuestra relación de omega 6 se mantenga en 20 versus 1 de omega 3. Y entonces, al modificar esta relación, que en condiciones fisiológicas, en condiciones sanas, deberíamos de tener como máximo de 4 a 5 y se eleva hasta 20, esto genera que vivamos en un estado de inflamación crónica. Y entiendas de inflamación crónica, no hablo de inflamación del abdomen, hablo de inflamación celular. Y esta inflamación celular es lo que genera que nosotros podamos desarrollar X cantidad de enfermedades, obesidad, diabetes, hígado graso, problemas de colesterol y triglicéridos, temas hasta de cáncer, ¿ok? Entonces, el vivir en un estado de inflamación crónica, por supuesto que no es saludable. Esto lo utilicé yo para explicar en el webinar de médicos, pero también es para que me entiendan un poquito a qué me refiero. Esta es una membrana de cualquier célula, ¿ok? Hasta arriba tenemos la membrana de cualquier célula y vemos que ahí están los fosfolípidos, que pues son estas bolitas con las rayitas que se ven entre una bolita y otra, y todo esto está constituido por ciertos diferentes tipos de ácidos grasos. Ante un evento de un trauma, digamos, es decir, un golpe, una crisis convulsiva, un accidente automovilístico, cualquier cosa que genere inflamación, inclusive no necesariamente una agresión, podría ser una cirugía, ¿ok? Porque el cuerpo tiene que tener la capacidad de poderse inflamar, que eso sería algo saludable, para podernos defender, o inclusive en procesos infecciosos, bacterianos, virales, el que sea, ¿ok? Entonces, sí existe, es bueno que nos podamos inflamar, pero todo tiene que tener un límite. Entonces, cuando nosotros tomamos medicamentos como la aspirina, que es el ácido acetilsalicílico, o los AINES no selectivos, que entiéndase por esto ibuprofeno, naproxeno, ketorolaco, Dolac y cualquiera que sea como de esta familia, ¿ok? Lo que hace es bloquear a esta enzima y entonces el ácido araquidónico no desencadena la cascada de inflamación. Por eso es que estos se le llaman analgésicos, desinflamatorios y antipiréticos, ¿no? Que eso quiere decir que actúan también contra la temperatura. Aquí es exactamente donde estos van a actuar. Y tenemos otro grupo que son relativamente más recientes, como el Celecoxib, que son el Celebrex, el Arcoxia, que les llamamos AINES o más bien de segunda generación, ¿no? Que son inhibidores de la COX-2, que estas inhiben a esta enzima y pasa exactamente lo mismo. Entonces, a cualquiera de estos dos niveles, cualquier analgésico, aquí es donde va a actuar, impidiendo que el ácido araquidónico sea liberado al torrente sanguíneo y entonces no podamos tener la respuesta inflamatoria. Por eso es que nos genera mejora de la inflamación, del dolor, etc. Y esto solamente es para esquematizar, que algunas personas conocerán, ¿no? El término de derivados de cortisona. La cortisona para nosotros son médicos, son esteroides o glucocorticoides, que también funcionan como excelentes desinflamatorios. No digo que los ocupen porque tienen sus muchos efectos secundarios. Bien ocupado es un excelente analgésico, desinflamatorio, pero tampoco son para el uso común. Si los anteriores que acabo de mencionar tampoco deben de ser del consumo del diario, pues esto es mucho menos. Pero también es que van a ejercer una actividad antiinflamatoria porque bloquean a otro enzima, de forma tal que no hay liberación del ácido araquidónico y por lo tanto no hay una cascada inflamatoria, ¿ok? Entonces, en resumen, tenemos que, por un lado, omega 6, que decíamos que estos prácticamente en un nivel de 4 a 5 versus 1 de omega 3 sería algo saludable, pero que eso no pasa en nuestro cuerpo. Y al tener un incremento en la cantidad de omega 6 en nuestro organismo, vivimos en un estado de inflamación crónica. Y lo que podemos hacer para contrarrestar esa inflamación es suplementarnos con omega 3 del tipo EPA, ácido eicosapentanoico, y del tipo DHA, que son ácido docosahexaenoico, ¿no? Ya lo que liberen, tampoco se tienen que aprender los nombrecitos, ¿no? Pero ya van a liberar otras sustancias que nos ayudan a que sí exista una inflamación, pero que sea una inflamación organizada, como lo que sucede ante una respuesta natural de una cirugía o ante una respuesta que sería esperada, que nos ayude a resolver un problema de un proceso infeccioso, llámese bacteria, viral, parásito o lo que sea. Y estas sustancias se pueden denominar prostaglandinas, resolvinas, protectinas, leucotrienos, tromboxanos, e insisto, no es indispensable que se aprendan estos términos, nada más para que no me los agarren en curva y sepan más o menos realmente en nuestro organismo dónde es que están actuando este tipo de suplementos, ¿ok? Entonces, prácticamente los ácidos grasos omega 3, ¿no? EPA y DHA,
van a regular procesos inflamatorios gracias a diferentes mediadores metabólicos como estos que estoy comentando yo aquí. Y lo más importante de esto es que van a ayudar a prevenir todas las consecuencias que podemos observar en algunas enfermedades degenerativas, ya sea en procesos agudos o crónicos. Enfermedades degenerativas son, por ejemplo, diabetes, hipertensión, dislipidemia, que son condiciones que pues son crónicas, ¿ok? En concreto, los ácidos omega 3 me van a dar un efecto desinflamatorio gracias a 3 mecanismos. Decíamos que la síntesis de sustancias proinflamatorias y entonces disminuye su producción. Además de que disminuye la producción de las que inflaman, va a aumentar la producción de las que son antiinflamatorias, las que me ayudan a contrarrestar los procesos de inflamación y van a favorecer situaciones de señalización celular para que el cuerpo pueda aprender y apagar los genes que se requieren y poder mediar de esta manera la enfermedad, ¿ok? Los omega 3 tienen 3 objetivos, Diana, en nuestro cuerpo. Diana es como en esta cuestión de que nosotros ponemos se me fue la palabra, de estos juegos que uno le avienta como la flechita y le tiene que atinar al centro, bueno, se me fue ahorita, a ver si me acuerdo del nombre, ¿no? En donde hay diferentes genes, diferentes sitios en donde los omega 3 tienen una mejor acción, que son estos receptores a través de los cuales favorece el metabolismo de ácidos grasos y glucosa. Yo ahorita lo voy a poner en lenguaje coloquial o en lenguaje clínico, ¿no? Para que sepamos esto en qué me favorece a mí, ¿no? Otro de los genes que se pueden llegar a activar o vías es uno que se llama AMPK, que nos da una función de hepatoprotección, y otros que son receptores de ácidos grasos, en donde van a tener efectos antiobesidad. Y por supuesto que esto tiene que ver también de la mano con cambios de hábitos de manera general. No existe ninguna pastilla mágica en donde yo diga, pues me tomo el Biomega y entonces me puedo comer 5 hamburguesas. No, o sea, todo tiene que ser una adecuada alimentación, una alimentación saludable, hábitos de ejercicio, el tener un buen sueño, el tener buenas relaciones interpersonales, en fin, ¿ok? Es la combinación de todo. Entonces, ¿qué efectos positivos son los que yo puedo esperar cuando una persona recibe una suplementación en un gramaje adecuado a base de omega 3, EPA y DHA? Por un lado, vamos a obtener que favorece la pérdida de peso. Decía yo hace un momentito que en el metabolismo de glucosa y de los ácidos grasos, ¿esto qué quiere decir? Que una persona al suplementarse con omega y está llevando además un buen plan de alimentación, buscando lograr una pérdida de peso a expensas de masa grasa, favorece que haya oxidación de las grasas. Aquí también, en la parte de la educación, de lo que les quiero dejar, es que las grasas no se queman, ¿ok? La grasa se oxida. Y bajo esta situación es que nosotros las podemos eliminar de nuestro cuerpo. Para que esto suceda, tiene que haber una demanda energética, ¿ok? Es decir, que las grasas no se van a eliminar ni en las evacuaciones, ni en la orina, no se eliminan de nuestro cuerpo a menos de que sean utilizadas como un sustrato energético. Ya les decía yo que la grasa nos da 9 kilocalorías. No solamente la grasa que yo consumo, sino hablo también de la grasa, por ejemplo, específicamente que ahorita está muy de moda, la dieta cetogénica, es una dieta cetogénica saludable, no la dieta de las grasas o las dietas keto que luego ven ahí en redes, ¿no? Esa es otra muy diferente, en donde al no existir carbohidratos en nuestro cuerpo, lo que empieza a suceder es que el cuerpo oxida las grasas de nuestro organismo para de ahí poder generar energía, ¿ok? Entonces, y podemos vivir sin consumir carbohidratos, por supuesto. No estoy diciendo que lo hagan, pero bueno, ahí sería un efecto positivo porque me va a favorecer la movilización del tejido adiposo, que son estas grasas, para que entonces se pueda utilizar a manera energética, oxidándolas, y de ahí favorece la pérdida de peso. Después, va a disminuir los niveles de triglicéridos. Tiene que ir combinado con alimentación, por supuesto, pero tenemos 2 tipos de grasas en la sangre. Tenemos, por un lado, el colesterol total, que también muy importante. Lo ideal sería ver un desglose de estos, ¿no? No nada más es basarnos en el colesterol total, sino en un perfil de lípidos completo, de forma tal que me reporten HDL, que es el colesterol bueno, el LDL, que es el malo, ¿no? Porque hay veces que vemos nada más la cifra de colesterol total, que sale elevada, y eso no quiere decir que sea malo, porque puede ser que esté alto a expensas del bueno. Entonces, no solamente nos guiamos con el colesterol total, sino con ambos, LDL y HDL. Y la otra grasa en la sangre son los triglicéridos, ¿ok? Entonces, al consumir omega, EPA y DHA, va a favorecer la disminución de los triglicéridos y además va a aumentar los niveles del colesterol HDL, que es el colesterol bueno, dando un factor cardioprotector.
Decíamos que a través de la señalización de una vía, ¿no? Nos va a favorecer esta cuestión de hepatoprotección, sobre todo en cuestiones del hígado graso. Al disminuir la síntesis, y síntesis es la producción de los ácidos grasos, que normalmente se depositan en el tejido adiposo, pero también el hígado funciona como un lugar de reserva, ¿ok? Todos tenemos algo que se llama grasa visceral, que es la grasita que tenemos en el abdomen, y no hablo de la llantita. Adentro del abdomen hay cierta cantidad de grasa considerada normal que evita que haya fricción entre un órgano y otro. Cuando este nivel de grasa se eleva, y puede ser porque una persona suba de peso, o si su genética le favorece, y aunque no suban de peso, aumentan la grasa visceral, porque luego hay gente que vemos y es, decimos que bueno, es flaquita por fuera, pero gordito por dentro, porque tiene un porcentaje de grasa visceral elevado. Todo esto va haciendo que se incremente la grasa visceral, de forma tal que el abdomen, al ser una cavidad hermética, no tiene para dónde crecer esa grasa. Y entonces el que se sacrifica es el hígado. Y el hígado dice, écheme la grasa para acá, ¿no? Y entonces empieza a introducir la grasa dentro del hígado, generando un estado de inflamación a nivel hepático, que eso, si no se corrige a largo plazo, produce cirrosis hepática. Para que vean que la cirrosis no nada más es una cuestión de alcohol, ¿ok? Y esto afortunadamente se puede tratar con buena alimentación, con ejercicio y, por supuesto, con la administración de omega 3, EPA y DHA. Además, va a favorecer la sensibilidad a la insulina. ¿Esto qué quiere decir? Que también es un tema bastante común hoy en día, que escuchamos la resistencia a la insulina. La insulina es una hormona que nosotros todos, o casi todos, a menos de que tengas diabetes, ¿no? Se produce en nuestro cuerpo en el páncreas. Y entonces la función de la insulina es cada vez que hay un exceso de azúcar circulando en la sangre y que no va a ser ocupada para realizar alguna función derivada de una actividad física, por ejemplo, entonces la insulina tiene que buscar dónde acomodar esa glucosa que se encuentra circulando de más. Cuando las personas comen un exceso de carbohidratos, esta azúcar, esta glucosa, se queda circulando y entonces la insulina tiene que buscar dónde acomodarla. Y lo que hace es, la empieza a acumular en el tejido adiposo. Y eso se llama resistencia a la insulina. De forma tal que a mayor resistencia, mayor acúmulo de grasa en el abdomen, en la grasita, no en la visceral, ahí sí, en la grasita de afuera, en la de la llantita, y empiezan a aumentar de peso. Al administrar suplementación con EPA y DHA, vamos a favorecer que la insulina trabaje como tiene que y evitando los depósitos de ácidos grasos, favoreciendo además que disminuyan los niveles de glucosa en sangre. Y tampoco nos vayamos al extremo. Esto no quiere decir que una persona que es diabética, por ejemplo, se toma el Biomega y ahora hace cuadros de hipoglucemia. Tampoco llegamos a ese extremo. Va a permitir que la insulina funcione bien y, por lo tanto, ayuda a una mejor actividad de los fármacos sin que pongamos en riesgo la salud de la persona y que se nos vaya a ir al otro lado, ¿ok? Lo que sí puede ayudar es que disminuya la persona, y eso no es para que lo recomienden ustedes, eso lo tendrá que hacer un profesional de la salud, pero puede ser que esta persona que empieza a consumir omega 3 disminuya la necesidad o el requerimiento de fármacos y entonces puede disminuir la dosis. Va a favorecer o disminuye los efectos negativos de la aterosclerosis, que es esta situación en donde las grasitas se empiezan a pegar en la parte interna de la arteria, que cada vez le cuesta más trabajo de pasar a la sangre y eso puede llevar a un punto de formar coágulos o inclusive de disminución del riego sanguíneo a algunos de nuestros tejidos, generando infartos. O, por último, va a tener un efecto antioxidante. Ya decíamos que contrarresta esta función de los radicales libres y favoreciendo la autofagia. Autofagia quiere decir que una célula que está dañada en condiciones de una persona que no vive en inflamación, nosotros tendríamos la capacidad de poder eliminar estas células que en lugar de ayudarnos están siendo dañinas dentro de nuestro cuerpo. Y esto normalmente esta situación se encuentra alterada porque estamos en un estado inflamatorio. Al mejorar el efecto antioxidante, vamos a permitir que las células que ya no nos sirven se puedan destruir de la manera adecuada y entonces no nos estén generando situaciones deleterias en nuestro cuerpo, ¿ok? Aquí, el término de plausibilidad biológica quiere decir, y esto aplica a lo mejor un poco más para términos científicos, pero también para que entiendan que existe evidencia con respecto a un sustituto, ya sea bioquímico, anatómico y o morfológico, en este caso el omega 3, que puede tener un efecto, pero que no se han logrado llevar a cabo estudios que sean concluyentes para poderlo utilizar a manera de prescripción dentro de alguna patología, ¿ok? Y esto, pues, prácticamente ya viene un poquito en desuso, porque ya vamos a obtener, gracias a un estudio que les voy a platicar un poquito más adelante, en donde ya tenemos evidencia científica comprobada de la utilización del omega 3, cuando menos a nivel cardiovascular.
Por un lado, decía yo que tiene efectos antiinflamatorios relacionados con toda esta cuestión del estrés oxidativo, que el estrés oxidativo es una de las principales, si no bien la primera, y a lo mejor peleándose en segundo lugar con la disbiosis. Estrés oxidativo y disbiosis son de las principales causas de enfermedades crónico-degenerativas, que insisto es sobrepeso, obesidad, hígado graso, síndrome metabólico, resistencia a la insulina y todas las demás que mencioné hace un momento. Y estos dos estudios, sobre todo, y lo quise dejar aquí, el estudio Reduce It, ¿no? Lo desglosé mucho más en la parte del perfil médico, ¿no? Cuando tuvimos esta plática, pero este es un estudio que recién en el 2020 está sacando resultados concluyentes, que todavía están armando todas las conclusiones, pero ya cada vez es más evidente que la administración de suplementación de EPA y DHA a dosis de 2 a 4 gramos, no solamente disminuye los efectos secundarios derivados de los fármacos que utilizamos en enfermedades cardiovasculares, sino que además hay un pequeño porcentaje de pacientes que, a pesar de tener los medicamentos más más caros, más efectivos, hay un 20% de pacientes que tienen todavía un riesgo cardiovascular que no se había logrado controlar. Y a eso me refería yo con este término de plausibilidad biológica. En la desesperación en la desesperación de querer encontrar una solución para este 20% de pacientes que todavía tienen riesgo cardiovascular, entonces empezaron a hacer estudios, afortunadamente para nosotros, con omega 3, evidenciando que el utilizarlo de manera paralela con los fármacos no solamente disminuye los efectos secundarios de estos mismos, sino que además disminuye este riesgo del 20% que teníamos todavía como un extra. Entonces, este es un aparato, digo, seguramente lo habrán visto en alguna clase de anatomía, espero hace no mucho tiempo, para que entendamos que por un lado tenemos un sistema arterial, que es lo rojito, y son las arterias, y un sistema venoso, ¿ok? El efecto del biomega va dirigido a la parte arterial. Cuando nosotros tenemos del corazón, salen las arterias, y cuando nosotros tocamos a lo mejor abajo del cuello o en las muñecas y sentimos el pulso, eso es de la arteria, ¿ok? Y las arterias se van haciendo ramitas y ramitas y ramitas cada vez más pequeñas para llegar a la parte más distante de nuestro cuerpo, que son las manos y los pies. Una vez que llega a la parte más distal, la sangre se recoge o va a regresar al corazón a través de un sistema venoso. El sistema venoso no tiene latido, ¿no? Entonces, cuando nosotros tocamos el latido, ese depende de la arteria, y la vena no tiene latido. El omega, si bien tiene efecto en ambos, nuestro foco a nivel de prevención de enfermedades cardiovasculares está dirigido a la parte arterial, ¿ok? Entonces, aquí tenemos, este es un corte de una arteria vista como si le estuviera yo, si fuera un popotito, y lo parto a la mitad y pongo el popote para verlo por dentro, ¿ok? Esto es una arteria, pues prácticamente limpiecita, ¿ok? Aquí vemos la arteria, la luz de la arteria denominada por nosotros, en donde una persona que empieza con problemas de alimentación, tabaquismo, poco ejercicio, y se empiezan a formar placas de grasita en la parte, no necesariamente en la pared de la arteria, sino que se va introduciendo, ¿no? En lo que sería la pared justamente de la arteria, de forma tal que esto se llama placa de ateroma. Esta placa puede quedarse así, ¿no? Desde el nivel B, o puede ir avanzando, ya que la persona pues no tiene síntomas, le sigue entrando a la garnacha, fuma, no hace ejercicio, consume alcohol en exceso, se desvela y además ni siquiera se suplementa, ¿no? Entonces llega un punto en que el flujo sanguíneo, por supuesto, que tiene que atravesar esta pequeña luz, le cuesta cada vez más trabajo hasta que llega un momento en el que de plano ya no puede pasar, y aquí nosotros denominamos que se ocluyó. Esto conlleva que el riego sanguíneo no llegue a donde tiene que llegar, de forma tal que el tejido se muere o se necrosa. Y entonces, un infarto, si yo me voy a ver esta parte, pues un infarto no solamente es en el corazón y en el cerebro. Hay infartos en la retina, hay infartos en las arterias renales, hay infartos en las piernas, ¿ok? Cuando tú ves a alguna persona o esta cuestión, o el término de gangrena, es porque alguna parte de su sistema arterial se ocluyó y entonces no le está llegando flujo sanguíneo de la manera adecuada, deja de pasar, y el tejido, cuando no recibe sangre arterial, que es la que transporta el oxígeno, entonces se muere después de X número de minutos, ¿ok? Si yo esta placa la pongo justamente a nivel de una arteria, pues aquí vemos cómo estas bolitas rojas son los glóbulos rojos que están viajando libremente, ¿no? En fiesta, súper a gusto, despegaditos unos de otros, manteniendo la sana distancia, y entonces permite circular de manera fluida a través de la luz de la arteria.
Cuando las placas de grasa empiezan a pegarse o a introducirse en la pared de la arteria, pues esta luz se ve disminuida, empieza a tener, a dificultar el paso de estos glóbulos rojos, y entonces ya pasan 1, 2, por ahí, cada vez le cuesta más trabajo pasar, se empiezan a acumular hasta que esta placa se puede romper, ¿ok? Y está llena de grasa, y al momento de que tiene grasita, pues lo que hace es libera ciertas sustancias para poder atraer el cuerpo, tratando de compensar, por supuesto, pero esto genera en nosotros algún daño, tratando de cerrar la placa, jala ciertas células, ciertas sustancias, y entonces aquí es cuando se agrava la placa de ateroma, y aquí es cuando, si se fijan, pues ya no pasa ningún glóbulo rojo, y entonces se empiezan a acumular de este lado, y si esto se mantiene por periodos ni siquiera tan prolongados, la vena aguanta más, pero el riego arterial es cosa de minutos, ¿ok? Y por eso es que pues llega una persona a tener síntomas tan severos. Ahora quiero que piensen en el calibre que tiene la arteria del ojo, en el calibre que tiene la arteria del oído, ¿no? Que si esto sucede en la aorta, que es la arteria más grande del cuerpo, y que de todas maneras puede generar, por supuesto, esta cuestión de isquemia o disminución de flujo sanguíneo con limitado la llegada del oxígeno, pues claro que esto puede suceder a cualquier nivel, ¿no? Entonces podemos tener infarto en cualquiera de nuestras arterias, y pues tenemos arterias prácticamente en todo el cuerpo. Entonces, cuando nosotros administramos EPA, vamos a favorecer el efecto antioxidante, se disminuyen los cristales de colesterol, se disminuye la producción de las moléculas del colesterol malo, mejoramos la función endotelial, es decir, que al no tener esta plaquita de grasa, todo lo que es la parte interna de la arteria, que nosotros denominamos endotelio, no tiene por qué pegar sustancias de grasa, porque está íntegra, ¿ok? Y disminuye la formación de células espumosas, que eso pues también ya es un poquito más término médico. El EPA, todas estas sustancias son sustancias que se liberan ante la ruptura de una placa, que justamente son sustancias que inflaman, por lo tanto va a tener efecto desinflamatorio. Y por la parte positiva es que va a aumentar la capa fibrosa de la placa, es decir, no es que la haga más gruesa, la hace más estable. Una placa que ya se formó difícilmente se va a poder eliminar, a menos que entrara un cardiólogo o un neurólogo a hacer un procedimiento y tratar de quitar la capita, lo cual es muy complicado y muy riesgoso. Pero una vez que ya se formó una plaquita de ateroma, ahí se va a quedar. Lo que podemos evitar nosotros es que esta placa crezca, y que además el grosor de la placa sea lo suficientemente gruesa, valga la redundancia, para que no se vaya a romper, porque ante la ruptura de la placa es que, como les mencionaba yo en esta imagen, ¿no? Aquí la placa es estable porque tiene esta capita que le está protegiendo. Disminuye el flujo, sí, pero todavía permite el paso de. Si yo permito que la placa se vuelva estable, posiblemente mejorando la alimentación, no voy a decir que esta placa va a desaparecer, puede mejorar el tamaño, por supuesto, pero además, al administrar EPA, lo que voy a hacer es evitar que se vaya a romper. Entonces hago la placa más estable, disminuyendo el riesgo de infartos, ¿ok? Y además, al disminuir, disminuye el volumen de la placa, que es lo que les comentaba yo, la cantidad de grasita que vemos ahí que se ha depositado, y la rigidez de la arteria. Porque hay muchas personas que luego me dicen, no, es que yo no era hipertenso. Pues no, pero conforme la aterosclerosis va avanzando, aterosclerosis es parte del proceso de rigidez de las arterias, y entonces los pacientes empiezan con problemas de hipertensión que previamente no tenían. Aumenta la luz o el lumen de la arteria, entonces favorece la circulación de una manera positiva, ¿ok? Entonces aquí igual podemos observar moléculas de EPA, moléculas de DHA, y aquí tenemos lo que sería la oxidación de los lípidos, ¿ok? Aquí quiero que se imaginen como en el juego de las sillas, ¿no? De que nos ponen sillitas y nos ponen alguna musiquita, y alrededor de las sillas tenemos que estar caminando hasta que se apaga la música y se van quedando fuera aquellas personas que no alcancen un lugar. Pues aquí pasa exactamente lo mismo, ¿no? Hacen una competencia entre las moléculas de EPA y DHA, que son las positivas, las que nos ayudan, contra las moléculas del colesterol. Entonces, si yo tengo un exceso de moléculas de colesterol y me gana la cantidad de EPA y DHA que tengo, pues obviamente los que van a ganar las sillas van a ser las moléculas del colesterol. Si yo la administro o me suplemento con EPA y con DHA y le gano a la cantidad de colesterol que se encuentra circulando, entonces las que van a ganar las sillas van a ser las moléculas de EPA y DHA, protegiendo, o más bien con esto, al momento en que tienen esta competencia,
van a evitar que se puedan depositar las grasas, las moléculas de colesterol y por lo tanto no se forma aterosclerosis ni placas de grasa, ¿ok? Entonces, van a tener una competencia directa por todos los ácidos, con el ácido araquidónico principalmente, para evitar incorporarse a la membrana de los fosfolípidos, de forma tal que si yo tengo un mejor aporte de EPA y DHA, voy a permitir que mi célula sea flexible, que tenga una permeabilidad adecuada para que puedan fluir como tiene que suceder, los nutrientes y las sustancias que también van de desecho, ¿ok? Inhibe a 2 enzimas, que estas enzimas son las que se encargan de desencadenar la cascada de la inflamación. Yo decía que la inflamación no siempre es negativa, ¿no? Entonces, si el paciente, por ejemplo, un paciente oncológico, tiene que tener la capacidad de poderse inflamar para poderse defender de alguna enfermedad. Entonces, para que nos quitemos de la idea de cuando hablamos de una situación de inflamación, es dañina, ¿ok? El tema es que cuando esta inflamación es predominantemente a expensas de los omega 6, entonces esa sí no está bien, ¿ok? El que yo pueda tener una administración de EPA y DHA no quiere decir que ahora ya no me voy a inflamar. No, pero me voy a inflamar lo suficiente para poderme defender de cualquier cosa que esté sucediendo en mi cuerpo, ya sea un agente agresor o una situación de cirugía o de una infección, pero que no me pase de la inflamación, ¿ok? O sea, hay que tener una respuesta inflamatoria adecuada sin que tampoco sea exagerada. Y además va a producir ciertas sustancias que tienen un efecto desinflamatorio. Y todo esto va a suceder principalmente haciendo la oxidación de las grasas, que ya decíamos que esto evita la formación de depósitos de ácidos grasos, en general, principalmente en el tejido adiposo, pero en general en nuestro organismo. Y esa es la manera en la cómo funciona el EPA, ¿ok? Ahora, esto tiene un origen a través de una situación que se denomina disfunción mitocondrial, que me parece que a lo mejor en alguna de las pláticas previas ya lo habrán comentado, en donde la célula tiene diferentes órganos. La mitocondria, haz de cuenta que es el motor, ¿ok? Cuando hoy en día que nosotros vivimos en una alimentación basada en carbohidratos, le estamos poniendo magna todo el tiempo. Cuando nosotros le otorgamos la posibilidad de que pueda trabajar en base a grasas, y no hablo de la del queso ni la del chicharrón, no, hablo de grasa de nosotros, o suplementando con EPA y DHA, lo que le estamos dando es premium. Y entonces favorecemos que el motor de nuestra célula tenga una capacidad de poder contrarrestar muchas situaciones degenerativas en nuestro organismo y generamos una situación que se llama mitohormesis, ¿ok? Que insisto, tampoco se tiene que aprender la terminología. Entonces, tenemos una situación de disfunción endotelial que les explicaba yo, que es esta capacidad de la placa interna de la arteria, que en situaciones no sanas permite que se depositen plaquitas de grasa. Hoy en día, al yo hacer evaluaciones de los pacientes, independientemente de que si son obesos o no, el patrón característico que encontramos es un nivel bajo de HDL, que es el colesterol bueno que nos protege, con un nivel de LDL alto. Ese es el más común, tristemente, cuando nosotros hacemos estudios de laboratorio, que esto genera que la persona se encuentre en un estado de inflamación crónica. Y por ahí no faltará el que dice, no, pues es que yo estoy súper sano porque me he hecho estudios y todo sale normal. Pues dentro de estos estudios, afortunadamente hoy en día, se hace la medición de esta sustancia que se llama PCR, que es proteína C reactiva, y esta puede estar el paciente aparentemente delgado, porque habría que hacer una composición corporal para que no nos engañe nada más esta cuestión del peso no lo es todo, y ver si no tiene niveles de PCR elevado, que eso implicaría que el paciente se encuentra en un estado de inflamación. ¿De dónde? No sé. Puede ser por dislipidemia, puede ser por hígado graso, puede ser también por un proceso infeccioso, pero es un excelente parámetro para nosotros podernos guiar con respecto a si se encuentra en un estado de inflamación y que hoy en día muchos cardiólogos utilizan para poder hacer una evaluación de riesgo cardiovascular. El colesterol total también tiene que tener un mínimo para hacer funciones. Yo aquí no vengo a decirles que si alguien por ahí toma medicamentos para alguna enfermedad cardiovascular, no se trata de que terminando esto ahora se van a pelear con el cardiólogo, con el endocrino, con el internista, ¿no? Pero también es entender que el colesterol en nuestro cuerpo tiene ciertas funciones, ¿ok? El irnos a los extremos no es sano en ningún sentido. De forma tal que a través del colesterol nosotros producimos vitamina D, a partir de nuestra grasa corporal o es donde se terminan de metabolizar las hormonas sexuales, ¿ok? Entonces, tampoco es tan sano irnos a niveles de colesterol total extremos, en donde tengamos 20 o 30, porque eso sí estaría fatal, ¿ok? Entonces, hay que buscar
un balance, ¿ok? Y hacer una medición no solamente del colesterol total, sino del LDL y HDL, ¿ok? ¿Y qué nos puede favorecer si estamos tomando ya algún fármaco, ya sea estatinas, ya sean para la presión, etcétera? Pues podemos apoyarnos de una suplementación saludable en base a biomega, pero además también con fitoesteroles, probióticos y bioflavonoides. Un buen abordaje para aquellos pacientes que tienen alguna de esta patología, porque insisto, espero que ya haya quedado claro que no le tengamos tanto miedo a las grasas, y más bien depende de qué grasa, ¿ok? Cuando escucho tristemente a muchos de mis colegas, ¿no? Que a veces dicen, no, pues dejen las grasas y coma frutas y verduras, cuando no entienden que, a ver, la gente a veces no sabemos, ¿no? ¿Qué es esto? Y la fruta, por ejemplo, tiene una cantidad exagerada de azúcar, y creemos que el tomar un jugo de naranja es súper sano cuando es una brutalidad de azúcar, y le tenemos miedo a tomar aguacate o a consumir agua de coco porque tiene grasa. Entonces, hoy por hoy, el enemigo número 1 es el carbohidrato. No quiere decir que no lo consuman, ¿no? Pero si yo quiero mejorar, además de suplementarme y además de hacer ejercicio y dejar hábitos dañinos, si yo quiero mejorar, entonces mi miedo no tiene que ser tanto a las grasas saludables. Y ya dijimos que las grasas saludables es el aguacate, el aceite de oliva, las semillas, por supuesto que en cantidades moderadas, porque también tienen impacto calórico, ¿no? Pero si nosotros estamos buscando una disminución de los niveles de glucosa, una disminución de los niveles de colesterol o triglicérido, además del suplemento de omega 3, pues entonces le tengo que recortar más a los carbohidratos que a las grasas, ¿ok? A menos de que también sean grasas saturadas, que son las animales y esas son las que no queremos, ¿no? Entonces decía yo que, bueno, a través de del colesterol vamos a producir ciertas sustancias y por lo tanto no es saludable llevarlos a un extremo donde esté tan bajo. Hoy en día no solamente es esta cuestión de la alimentación y suplementación, sino que también los niveles de estrés, ¿ok? Habrá personas que hoy estén un poco más tranquilas en casa o habrá quienes la estén sufriendo un poquito más porque se tienen que hacer cargo de los hijos y la tarea y la comida y además el trabajo, etcétera. El tema es que cualquier situación de estrés, y esto puede ser estrés laboral, estrés de estar bajo cierta enfermedad o inclusive una cuestión afectiva, van a activar un sistema que se denomina de la hipófisis, en donde se activa todo nuestro sistema como de, no necesariamente de defensa, sino de mantenernos en alerta, ¿ok? El cuerpo no sabe identificar si yo estoy en alerta porque estoy bajo un deadline y tengo que entregar un proyecto o porque me está persiguiendo un león, ¿no? Entonces, él simplemente se siente en estrés y empieza a aumentar la producción de ciertas sustancias, entre ellas, por ejemplo, el cortisol, y eso va a hacer que de manera inmediata tengamos ciertas respuestas, como son resistencia a la insulina, obesidad de origen central, hipertensión, un estado inflamatorio, disfunción ovárica y algunos efectos que nosotros somatizamos como ansiedad, dolores de cabeza, etcétera. Entonces, recomendación que no nada más es pastilla mágica con un omega 3, sino alimentación y mejorar nuestro estilo de vida hasta por cuestiones de estrés. El hacer actividad física no solamente es que me ayude a movilizar el tejido adiposo para que ahí bajar de peso. El hacer una actividad física también me va a ayudar a sacar endorfinas de manera natural, a liberar el estrés y con esto disminuye mi necesidad de consumir carbohidratos y favorece pues justamente esta cuestión de disminuir el estrés oxidativo. A nivel neurológico, también ya hablamos mucho de la cuestión cardiovascular y de los efectos desinflamatorios que podemos esperar de la administración del omega 3, del EPA y del DHA, pero además vamos a encontrar que a nivel neurológico disminuye la administración de DHA, la agresividad y mejora la capacidad de memoria, y el EPA disminuye la posibilidad de depresión y ansiedad. Por lo tanto, una recomendación también, no solamente es para la parte cardiovascular, pensando en que el cerebro también tiene un riego sanguíneo, sino que a nivel de la neurona va a proteger del desarrollo de demencias. Efectos endocrinos, que bueno, están enfocados a algunos de los receptores que ya les comentaba yo, en ciertas sustancias que se encargan de regular la saciedad y el apetito, y en esta situación que se llama flexibilidad bioenergética, en donde al yo poder administrar una adecuada suplementación de EPA y DHA, tengo la capacidad de poder movilizar mi cuerpo, no en cuanto a movimiento, sino a que dependiendo del sustrato que yo estoy ingiriendo a manera de alimento, lo pueda yo convertir en algo positivo, ¿ok? A eso me refiero con flexibilidad bioenergética. También tiene un efecto en la cuestión inmunológica por el efecto desinflamatorio. Entonces, a nivel inmunológico, pues, disminuye la agregación de las plaquetas, que son las que se llegan a pegar cuando estamos formando plaquitas de grasa, y por eso es que la administración de la aspirina favorece que la sangre sea más, dicen los pacientes,
ligera o más liviana, ¿no? Pero pues es muchísimo más sano el consumir omega 3 que el suplementar o el tomar una aspirina, que además tiene riesgo de sangrado, cosa que no sucede con el biomega. Disminuye la producción de ciertas sustancias en los glóbulos blancos, por lo tanto permite que los glóbulos blancos puedan actuar de manera adecuada para podernos defender de procesos inflamatorios y procesos infecciosos. Disminuye la producción de ciertas sustancias que generan inflamación en nuestro cuerpo, ¿ok? Importantísimo la administración de biomega en situaciones de embarazo y lactancia. Por un lado, que hay muchos mitos de abuelita con respecto a que la gente pueda, embarazada, las mujeres embarazadas, puedan comer pescados, y que si crudo y no crudo, que si te da salmonela, etcétera. Entonces, el consumo general en el mundo es bajo con respecto al consumo de pescados, por un tema de gusto, por costos, por acceso, y entonces ya prácticamente tenemos un bajo consumo de pescados a manera general. Si una persona que ha tenido toda su vida baja ingesta de pescados, que pues, son los que principalmente nos aportan el omega, el EPA y el DHA, cuando llega el embarazo, pues el bebito obviamente va a necesitar nutrirse y si el cuerpo tiene que darle prioridad, le va a dar prioridad al bebé sobre a la mamá. Y entonces, para el bebé, el omega 3 es indispensable para su formación, no solamente del sistema nervioso central, sino de la retina, que forma parte del sistema nervioso central. ¿Ok? Entonces, el DHA es indispensable para esto y se recomienda administrar durante todo el embarazo y cuando menos durante los primeros 3 meses de la lactancia. Ahora sí, vámonos a las dosis. Si yo me quedo con la idea de lo que se recomienda en lo que es la ingesta diaria recomendada, ¿no? Que esto lo vemos en algunas guías de nutrición con las cuales no estamos de acuerdo y no es por imposición neutra, no es por imposición nuestra, sino porque, ¿qué le quieres dar tú a tu cuerpo? ¿El sueldo mínimo para que pueda medio trabajar o le quieras dar un bono para que no solamente le falte, sino que le sobre y le pueda prestar a otras células? Cuando hablamos de la ingesta mínima o la ingesta diaria recomendada, estamos enfocándonos en recomendar lo que sería una dosis de sueldo mínimo y se recomienda de 30 a 100 miligramos, que es normalmente lo que logramos obtener a partir de la alimentación. Y entonces desde aquí nos tenemos que hacer a la idea de que aunque una persona tenga una dieta completa y balanceada, no le alcanza. Y si está embarazada, menos. Y si es obeso, menos. Y si es diabético, menos. Entonces, por eso la importancia de dar una suplementación. La que nosotros vamos a recomendar va a fluctuar de 250, que esto pues sería más bien como para los pequeñines, a través de lo cual se puede disminuir el riesgo de déficit de atención, porque también es otra cosa. En los niños, yo soy de adultos, no veo niños, no soy experta en niños, pero por supuesto que está más que visto que los niños hoy en día están sobrediagnosticados con esta patología. Los niños que tienen déficit, no digo que todos, ¿ok? Porque aquí en medicina no hay ni nunca ni siempre, pero es como para que nos abramos a la posibilidad en donde los niños que viven tan azucarados están en un sugar rush, que obviamente ese nivel de azúcar no puede hacer que se concentren. Y entonces son niños que son hiperactivos, porque viven en una alimentación basada en carbohidratos. Si nosotros mejoramos el aporte de sus grasas, dándole pues aguacate, avellanas, ¿no? Cosas que realmente le nutran al cerebro. El cerebro se nutre a base de grasas buenas. Entonces permitiría que no estuvieran en este sugar rush, de forma tal que se podrían concentrar y no tendrían que tomar además tanto medicamento, ¿no? Insisto, ahora no apliquen a todos ni digan, no, es que esta es la cura para el déficit de atención. No. Hablamos de generalidades, pero obviamente nosotros como profesionales de la salud hacemos una evaluación dirigida y podemos dar dosis recomendadas. Pero que tú sepas que parte del tratamiento de déficit de atención sería administración de omega para los chiquitines, ¿ok? Si yo estoy buscando un efecto desinflamatorio, la dosis idealmente debería ser hasta de 2 gramos y para salud cardiovascular se pueden llegar a recomendar dosis de hasta 4 gramos. Yo obtengo ya dosis terapéuticas a partir de los 2 a 4 gramos, ¿ok? Y no hay evidencia en beneficio al consumo de aceite de krill versus aceite de pescado, porque hay muchos omegas. No es que el aceite de krill de entrada es mucho más caro, porque la obtención de este pescado, de este pez, perdón, es mucho más complicada. Y anteriormente se creía que como tenía una sustancia que se llama xantinas, tenía un muchísimo mejor efecto a nivel cardiovascular, pero eso sí ya está comprobado que no. Y hay unos omegas que son a base de algas, ¿no? Si son omegas a base de alga, entonces me queda claro que no va a tener el EPA y el DHA, porque ya dijimos que estos provienen principalmente de ciertos peces. Y con respecto al uso de seguridad y con toxicidad, la mayoría de las ocasiones tiene que ver con la posibilidad de que tengan toxicidad por mercurio,
porque ya algunos de los pececitos se encuentran pues, con niveles tóxicos de este metal y por bifenilos policlorados. Los menos contaminados son el bacalao, la caballa, salmón, las sardinas y las anchoas, ¿ok? Que normalmente son peces que se encuentran a alturas no tan profundas y por lo tanto tienen menor riesgo de contaminación. Hay diferentes formas de procesar el omega 3, no solamente, por un lado, para que nosotros podamos obtener la forma pura sin que venga con posibilidades de tóxicos, sino que además, en este proceso, cuando las personas, uno de los síntomas gastrointestinales más común que puede suceder ante la persona que consume omega 3 es esta sensación como de eructos y un eructo con sabor a pescado. Algunos pacientes que llegan a reportar situación como de gastritis. Entonces, el sitio de absorción del omega es en la primera parte del intestino. Cuando los suplementos se les pone una capa entérica, entonces disminuye esta sensación del eructo de sabor a pescado o de gastritis, pero también disminuye la biodisponibilidad, porque al tener una capa entérica no se van a absorber en el sitio donde se tienen que absorber, se pasan de largo y eso hace que el gramaje baje. Entonces no solamente es una cuestión de llegar a un gramaje adecuado, sino que tenga prácticas de buena manufactura, que sepamos que ni tiene la capa entérica que me va a bloquear su disponibilidad y que tampoco tiene una poca destilación y que tenga posibilidad de toxicidad. En USANA se hace destilación molecular, es decir, que son 2 procesos de esterificación para que se pueda obtener la forma más pura sin perder la sustancia activa, pero que también tengamos menos riesgo o prácticamente riesgo nulo de toxicidad por mercurio. ¿Y a quién le vamos entonces a recomendar EPA y DHA? Pues yo les diría que a todos, ¿no? Pero ya hablando así como en situaciones específicas, para prevención y tratamiento de cualquier problema de origen cardiovascular. Prevención de demencia y enfermedades neurodegenerativas, Alzheimer, Parkinson, problemas como de memoria, atención. Cuando estamos como muy distraídos, digo, no, es que no me concentro. Ahí en esos casos aplica el EPA y DHA. Y aquí incluye dolores neuropáticos. Y dolores neuropáticos me refiero, por ejemplo, a este dolor que puede ser derivado de los pacientes que ya han tenido diabetes por periodos largos y que se han lastimado los nervios, a personas que tienen alguna situación de compresión del nervio ciática, ¿no? Por ejemplo, a eso es lo que me refiero con dolor de origen neuropático. En cualquier estado de inflamación y que muchísimas enfermedades tienen como origen un estado inflamatorio. Las alergias. La alergia es un poco de lo que les explicaba hace un momento, en donde sí voy a tener una alergia, el asma y las enfermedades de origen autoinmune hablan de una respuesta inflamatoria exagerada. Entonces, me van a ayudar a controlar, por supuesto, ¿ok? Y claro, ya dijimos también obesidad, diabetes, hígado graso. Hay muchísimas enfermedades que están relacionadas con temas inflamatorios, ¿ok? En embarazo y lactancia y en deportistas. En los deportistas no solamente va a favorecer un incremento de la masa muscular, sino que va a evitar que haya depósito de triglicéridos en el músculo, de forma tal que se pueda desarrollar una mejor masa muscular y un mejor rendimiento durante el ejercicio. Y bueno, pues la nutrición óptima es la medicina del mañana. La verdad es que yo tengo ya muchísimos años, afortunadamente, de suplementar a mis pacientes y cada vez lo hago más y más y más, enfocando en tratar de disminuir la cantidad de fármacos administrados. No digo que no los uso, pero ya cada vez son menos y creo que eso me ha caracterizado mucho entre mis pacientes y hasta eso creo que pues les gusta también el saber que tienen la posibilidad de no necesariamente tomar tanto fármaco y si hay la necesidad de tomarlos, cómo puedo contrarrestar los fármacos con una suplementación adecuada, con una alimentación dirigida para cada persona, porque estas dietas que son luego de retos masivos y demás, pues obviamente no son saludables porque cada persona tiene patologías o tiene situaciones diferentes. Entonces, pues bueno, espero que les haya gustado esta plática. La verdad es que disfruto muchísimo de la posibilidad de enseñar. Me gusta mucho como platicarlo en un lenguaje que sea pues entendible y digerible para que ustedes también lo puedan compartir, no solamente ahora para defender nuestro Biomega desde el punto de vista de negocio, pero sobre todo también para poder defender el omega y que la gente no consuma omega 3 de uso comercial, que no solamente pierden su dinero, sino que no logran tener un efecto benéfico en la salud como lo estamos buscando y que hasta los podemos poner en riesgo confiados en que están tomando un adecuado omega 3, ¿ok? No todos los omegas funcionan, tampoco voy a decir que no haya ninguno, pero que todo lo que les expliqué yo ahí les dé las herramientas suficientes para que las personas se puedan tomar una suplementación de omega de manera adecuada, que puedan lograr los efectos que están buscando en su salud y
dejar de satanizar, ¿no? Pues todo lo que de repente puede llegar a suceder en temas de redes sociales con respecto a que la suplementación no necesariamente es indispensable, ¿ok? Pues muchísimas gracias. Me parece que yo me despido, que ya no sé si Javier... Ah, ahí viene ya, creo que Javier. Gracias, doctora. Gracias, Gaby, por esta Un placer. muy interesante plática. Déjenme que les platico que hemos recibido muchas preguntas a través del chat y les vamos a pedir, si son tan amables, si nos las pueden enviar a esta dirección. Todas las dudas que surgieron de la plática del día de hoy, por favor, envíenosla a esta dirección, usanaincentivos@usanainc.com, y con mucho gusto, con la ayuda de la doctora Gaby y del grupo de doctores que nos están dando estas pláticas, se las contestaremos. Claro. Sería muy largo el podernos a poner a contestar aquí todas las preguntas, porque además muchas de ellas que estuve leyendo van enfocadas hacia preguntas clínicas, preguntas de doctores. Y realmente la plática de hoy está enfocada hacia que el distribuidor pueda tener mayor información, no que se convierta en un experto doctor que pueda hablar con los términos que nos habló la doctora hoy, sino que tenga un panorama general de lo que el Biomega puede ayudar o puede estar haciendo dentro de nuestro organismo. Muchas gracias, Gaby, por esta plática del día de hoy. Y Karen, sé que andas por ahí para despedir el día de hoy, nuestra plática. Está apagado tu micrófono. Muchas gracias. Como todos ustedes saben, creo que eso ha sido un tiempo muy bien invertido en poder entender precisamente los impactos del omega en nuestra salud y sobre todo porque es tiempo en el que nosotros vamos fortaleciendo este tipo de conocimientos que, como lo decía al principio, cuando no somos profesionales de la salud, pues toda esta información suma mucho más para nosotros y se vuelve muy interesante. Muchísimas gracias, Gaby, por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Javier, por todo. ¿Y qué tenemos la siguiente semana? Gracias por la invitación. Tenemos mañana a Rob Sinot. Mañana tenemos a Rob a las 6 de la tarde con esta serie de pláticas, que será la tercera que dé Rob, mañana a las 6 de la tarde. Y la próxima semana tendremos a nuestro líder oro, Neirot Saldaña, hablando algo de negocio, ¿vale? Entonces, por lo pronto los esperamos mañana en la plática de Rob Sinot y la próxima semana con Neo, nuestro mejor conocido Neo, y los esperamos. Muchas gracias por haber estado con nosotros hoy martes. Nos vemos el día de mañana. Buenas noches a todos y nuevamente muchas gracias, Gaby Sáez. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches, familia Usana. Bye, bye. Bye.